Aquesta desafecció de la qual estava parlant-nos Isabel ara mateix, hi ha, de fet, parròquies valencianes que aguditzen, podem dir, el seu enginy, com això que els explicarem tot seguit. L'Església de Sant Joan de l'Hospital, de la ciutat de València, utilitza el Black Friday com a reclam, de fet, per a les confessions, per a incrementar la quantitat de confessions. Parlem amb el senyor Carlos Cremades, que és capellà precisament de l'Església de Sant Joan de l'Hospital. Senyor Cremades, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bona vesprada. Buena vesprada. Es un placer poder escucharles y atenderles, ¿no? Más que escucharles, atenderles. Atenguem, com a mínim convindrà amb mi que la mesura o la posada en marxa d'esta iniciativa és com a mínim curiosa. Com se'ls va ocórrer posar-la en marxa? Siempre en el tiempo de Adviento la gente ha tendido a confesarse con frecuencia. Lo que pasa, como habéis hablado un poco de la incredulidad, hay gente que piensa que es difícil confesarse y hemos lanzado esa campaña de decir, oye, confesarte es muy fácil. Solamente tienes que ir a la iglesia, decirle al sacerdote que no me sé confesar y él te ayuda. Por eso decimos que hay 100% de descuento. Però aquest 100% del descompte és tot l'any, no? Sí, no. Hay uno que nos ha preguntado con un poco de cara dura que si también había un 100% de descuento en la penitencia. Pero claro, para las penitencias tan pequeñas que ponemos normalmente, pues no vamos a estar aquí rebajando una Ave María, ¿no? Ya me entiendes. En fin, si es necesario, rebajamos el Ave María. Lo importante es que la gente prepare el alma para acoger a Dios. Nos estamos gastando muchas cosas para adornar la casa, para tal. Lo importante es... I han tingut vostè bona resposta a aquesta iniciativa o què? Bueno, s'ha notat. Buenísima respuesta. O sea, se nota porque normalmente viene mucha gente, aquí hay un montón de gente joven también preparada para irse confesando, hay los de catequesis que también, y luego padres y madres de familia, mucha gente que, pues precisamente estas iniciativas ayudan. De hecho, hay un día que antes de Navidad, el día de mayor afluencia para las compras, no cerramos al mediodía, para que pueda la gente confesarse. Hay siempre confesores aquí durante las 9 horas del día que está abierto, sí. Y la verdad es que viene mucha gente y es una maravilla. Y es la mejor preparación para Navidad, un buen fregado del alma. Les confessions en pandèmia són una miqueta complicades, perquè clar, si s'ha de mantenir la distància de seguretat i s'ha intimitat que hi havia a l'hora de fer la confessió, d'alguna manera es desintegra, ¿no? No hay ningún problema porque entre el sacerdote y el penitente hay una mampara de plástico que no puede entrar ni un chorro de agua. O sea que no hay ningún problema y además no se ve la cara, por lo tanto uno con total independencia llega allí, se confiesa y al salir desinfecta el lugar y ya está, no hay ningún problema. Fantàstic, o sea garanties... El COVID está asegurado. Garanties afegides que té. Sí, digue'm. Y luego estamos aquí con los niños, nos hemos lanzado a pedir que acabe el COVID para Navidad, a ver si lo logramos. ¿Sí? Del mismo modo que en el año 1918 desapareció la gripe española y sin vacuna y sin nada, a ver si desaparece en Navidad y celebramos una falla como Déu mana. No volgué aprofitar, òbviament, per a preguntar-li sobre aquesta enquesta del CIS de la qual estàvem parlant fa només uns instants, aquesta desafecció progressiva de la societat espanyola cap a l'Església Catòlica. Què li sembla a vostè? Bueno, a mí lo que nos recuerda es la necesidad que tenemos de transmitir el mensaje del Evangelio de la Iglesia. Es decir, que mucho es por ignorancia, no es por otra cuestión. Cuando llegas y hablas al corazón del hombre y de la mujer, todos dan cuenta que tienen una necesidad de Dios, abren su corazón y no encuentran ningún corazón que no reaccione ante la llamada de Dios. Además, esta campaña, como uno se acerca a Dios, se acerca también a los hermanos. Por eso está teniendo un gran eco esa campaña que no sabemos todavía cómo definirla, pero ni un niño sin juguete, ni un hogar sin nacimiento, ni una familia sin turrones, ni una persona sin manta. Ahí estamos haciendo una gran movida para poder llegar a todas aquellas personas para las cuales la Navidad podría aparecer un poquitín más triste, para que note también esa presencia y ese cariño de todos y cada uno de nosotros. Senyor Carlos Cremades, capellà de l'Església de Sant Joan de l'Hospital de la ciutat de València, li agraïm moltíssim que ens hagi atès esta vesprada i ens hagi contestat a aquestes preguntes. Molta sort amb aquestes campanyes. Pero una cosa, antes de acabar, sí. Que sepáis
que esta campaña también va para vosotros, que los de Apunt también podéis venir aquí a confesaros y todos los que nos están escuchando. Esta taula estan alçant tots la mà perquè volen anar tots a confessar-se ja, estan tots alçant la mà. Moltíssimes gràcies, Vale, molt pues a ver si amable. es verdad, ya pueden empezar a venir y que comience el cámara. Entonces, un saludo muy fuerte a todos. Gràcies, que molt Dios los amable. bendiga. Adéu, molt bona vesprada. En fi, una campanya Algunos de esta mesa tienen curiosa. bastantes pecados, no voy a mirar a nadie, pero No. alguno debería ir y confesarse. Yo ahí lo dejo. L'església més antiga de València i la meua boda va ser en Una de las Sant más Juan de bonitas, l'Hospital. una de las más Sí, bonitas. una església Però, romànica vinga, va, espectacular. però anem a la desafecció de l'Església, precisament. A ver, yo te doy mi opinión. Uno, si lo dice el CIS, me lo creo poco. Sí, Ja- sí, sí. ja Ahí està t'ho han posat argumentat. fàcil, Estàs amb el Que teu faci dret. una- Dice el CIS, me lo creo poco. Y Vicente. mientras tanto, yo a todo el mundo yo creo en Dios y cada uno puede creer en lo que quiera. Y no Clar, però pasa, és y que no el debat pasa, no és que y no pasa se crea o absolutamente no, nada. el debat és No que pasa la Iglesia absolutamente nada. en les